Hoy vamos a mostrar cómo se debe usar un CPAP, cómo debe usar el paciente y de qué parte se compone ese dispositivo. Como decía, es aire, no es oxígeno. El oxígeno se puede adicionar al CPAP, pero realmente el CPAP no es oxígeno concentrado, es aire del medio ambiente que el equipo lo que hace es concentrarlo y meterle una presión positiva para que la vía aérea se mantenga abierta y no se cierre. De esa manera evitamos la apnea obstructiva del sueño. Los dispositivos de presión positiva se componen de varias partes. El dispositivo como tal, donde viene todo el software, donde va a trabajar, que puede ser el automático, puede ser el CPAP, puede ser BiPAP, viene de esta manera. Hay distintos modelos, hay distintas marcas, pero todos trabajan lo mismo. Aquí es donde está guardada la información. Aquí es donde nosotros organizamos y calculamos cuánta es la presión que debe tener el paciente. Hay otro componente muy importante dentro del dispositivo de presión positiva, que es el humidificador. Es muy importante el humidificador, que se compone de un reservorio de agua que lo debemos cambiar todas las noches. Debemos abrirlo, limpiarlo y cambiarlo, el agua, cada vez que lo vamos a usar. ¿Por qué es importante la humidificación? Porque muchas veces ese aire llega tan seco que los pacientes se quejan de resequedad en la boca, en la garganta, y es muy incómodo. Entonces el agua que viene por el dispositivo le va a ayudar a que entre más fácil y a que sea más cómodo para el paciente. Entonces siempre es importante, y sobre todo en altas alturas como en Bogotá, usar un buen humidificador. Entonces vamos a explicar, este es uno de los modelos, de los tantos modelos que hay en el mercado, pero abrimos el dispositivo del humidificador y nuestro reservorio tiene una marca de agua que dice dónde debe ser el nivel máximo. No necesariamente tiene que ser agua destilada o un agua especial. Después de eso lo cerramos y lo introducimos en nuestra caja del dispositivo de presión positiva, el humidificador. Este va a ir conectado a la máquina como tal, al CPAP. Estos dos van conectados, y el otro componente importante de los dispositivos de presión positiva son las mangueras, por donde va a ir el aire. Si lleva humidificador, la manguera va a salir, primero pasa la presión por el agua y va a llegar aire con agua a través de la manguera. Y esto finalmente va a llegar a otro componente importante, que es la máscara. Y hay diferentes tipos de máscara, o sea, hay máscaras que van adaptadas para la nariz solamente, como lo vemos en este caso, son las máscaras nasales. También tenemos máscaras más grandes, que son las máscaras oronasales, como vemos en este caso, que lo que hacen es cubrir nariz y boca. Es muy usado en los pacientes que tienen problemas nasales y que no toleran una máscara nasal porque abren la boca, entonces se fuga todo el aire que viene de la presión positiva. Eso nos va a cubrir nariz y boca, y por ahí va todo el aire. También tenemos otros tipos más cómodos de máscara, son los tipos de máscara almohadilla. Tenemos las almohadillas, son mucho más cómodas porque no tienen presión sobre los puntos de la cara, y el aire, los puntos de presión van, como lo vemos acá, solamente acá abajo. Este es un tipo de almohadilla oronasal, manda aire por la nariz y manda aire también para la boca, a diferencia de unos más grandes como este. Entonces hay demasiados tipos de máscara, por lo tanto es importante evaluar cada paciente y mirar cuál es el que mejor se adapta, cuál le va mejor. Además de eso, y eso lo ven con las terapistas respiratorias cuando vayan a adquirir su dispositivo de presión positiva, es importante medir el tipo de máscara, porque una máscara que no se adapte a la cara pues va a generar fugas y no va a permitir que se adapte bien el paciente al dispositivo. Tenemos varias formas de hacerlo, tenemos reglillas, dependiendo de la marca que se use. Hay muchas marcas y cada máscara tiene su marca y su forma de medirlo. El paciente puede ser un paciente que tenga, dependiendo si es una talla pequeña,
es media o grande. Y ese es el punto más importante dentro de la adaptación, una buena máscara, una buena adaptación de la humidificación y que el paciente aprenda a usar bien los componentes. La manguera es importante siempre hacerle mantenimiento, se debe lavar y esa manguera, para que no se nos llene de residuos, nunca la debemos sacar a la fuerza. Esto tiene un componente, le hacemos presión de esta manera, ella misma sale solita, sin hacer fuerza, dañamos los dispositivos. Después de eso, lavamos la máscara, la manguera, y la dejamos escurriendo todo el día, para que en la noche ya esté seca y la podamos usar sin problema. Otro componente importante son los filtros, deben identificar, y eso siempre pregunten cuando les entreguen el dispositivo dónde están los filtros. Los filtros se deben cambiar por lo menos cada 3 meses o dependiendo si vemos que se encuentra muy sucio, entonces es importante cambiarlo para que el equipo trabaje de una manera adecuada. Ya después de conocer los componentes, y como recalco, esto no es oxígeno sino aire comprimido, una compresión de aire a una presión positiva determinada. No depende la presión positiva, el nivel de presión, de la severidad de la enfermedad. Muchos pacientes creen que porque tienen una presión muy alta en la titulación piensan que están peor que otros, y realmente cada vía aérea actúa o se comporta diferente. Hay pacientes con apneas que son severas con presiones muy bajas y pacientes con apneas leves que requieren presiones altas. No depende la severidad del nivel de presión. La presión simplemente nos habla de cómo está configurado su vía aérea y cuánta es la presión que requiere esa vía aérea específica para mantenerse abierta. Una vez ya hemos elegido la máscara para cada paciente, la máscara adecuada, la talla adecuada, vamos a ver cómo debemos colocar la máscara. Ya tenemos el modelo que es, hemos probado el tamaño, entonces vamos a quitarla de esta manera, y lo que buscamos es que primero selle esta parte, la parte de la nariz y la boca. Después colocamos estos imanes. Muchas veces queda o muy apretado o queda muy suelto. Para esto son estas correas. Estas correas, después de que lo hemos colocado, las ajustamos y le pedimos al paciente que nos diga cómo lo siente. El paciente mismo se va a dar cuenta si es muy fuerte, muy apretado o queda muy suelto. Esto se hace normalmente en el primer día de adaptación. Lo hace la terapista respiratoria para buscar cuál es el punto de donde debe tener la máscara y que el paciente sea más fácil colocarlo. Porque hoy en día las máscaras están diseñadas para que no tengamos que estar todos los días midiendo cuánto debe ser la cantidad de correa que debemos usar. Ya vienen con estos imanes. Estos imanes son muy fáciles de quitar y poner, solo para que el paciente llegue a la casa, como ya lo tiene medido, pues lo coloca. Hay diferentes tipos de modelos de máscara. Hay unos que la manguera viene en esta zona, hay otros modelos que viene aquí atrás. Pues colocamos esta manguera, que es la que va unida acá al equipo como tal, humidificador. Conectamos el equipo. Una vez ya tenemos la máscara en el paciente, la manguera conectada a la máscara y la manguera conectada al equipo, al humidificador en este caso, prendemos el equipo. Él nos va a mandar una presión. Hay dos conceptos importantes acá en el equipo que se pueden modificar muy fácilmente. Uno es el nivel de humidificación, que es la cantidad de agua que nos va a llegar. Normalmente depende del tipo de equipo, hay diferentes modelos en los cuales van desde 1, hay unos que vienen hasta 7, otros hasta 5. Normalmente en Bogotá se maneja un nivel de humidificación de entre 3 y 4, y eso lo puede modificar el paciente. Cada equipo tiene diferente
el sitio donde se debe graduar, y eso es importante en el momento en que adquieran el equipo preguntar dónde se hace, porque es muy fácil de hacerlo. Si vemos que hay mucha resequedad, eso se puede modificar. Después de modificar eso, hay otro concepto importante, que es el tiempo de rampa. ¿Y qué significa el tiempo de rampa? Es el tiempo en que se va a demorar el equipo en actuar completamente. Normalmente no nos quedamos dormidos con una presión demasiado alta. Entonces lo que hace el equipo es mandar la presión más baja, que es 4 centímetros de agua, y calcula, según el tiempo que le configuremos, el tiempo que necesita el paciente quedarse dormido, y después de ese tiempo ya el equipo manda la presión que es terapéutica, pero es para que el paciente pueda quedarse dormido durante ese tiempo. Eso es el tiempo de rampa, lo podemos calcular. Le pueden preguntar a su terapista cómo calcularlo, cómo modificarlo. Lo podemos dejar en 30 minutos, en 20 minutos, más o menos depende de cuánto se demora el paciente en quedarse dormido. Esas cositas las podemos modificar. Lo que no podemos modificar normalmente es la presión. ¿Qué presión vamos a meter? Eso viene bloqueado. Para eso la terapista, la persona que les esté adaptando, es la única persona que puede entrar y configurar cuánta es la presión que debemos usar en estos casos, en cada paciente. Después de que hemos adaptado la máscara, siempre es importante ver que no hayan escapes. ¿Qué significa un escape? El escape no es el aire que vemos por estas rejillas, que es el normal, el aire que expiramos normalmente. Es un circuito cerrado, luego debe haber algo abierto para expirar, o si no, no podemos, siempre inspiramos oxígeno, expiramos CO2, y por eso es importante tener estas valvulitas, siempre la van a ver. Algunos pacientes preguntan si es que eso es un escape. Realmente no es un escape. Escape es cuando se nos sale la máscara y encontramos un sonido, y a veces es molesto ese sonido y se siente. Ahí por ejemplo, abrimos y se escapa el aire, se siente, se escucha un sonido de escape. Si está bien adaptado, no debe haber ningún sonido de ese tipo. Sí puede haber aire, y es lo que debe haber acá, pero no debe escucharse ese ruido molesto. Por último, ya la última parte de todo ese proceso es ver al paciente cómo se lo coloca y corregirle las cosas que está fallando, para que sea una buena adaptación esa primera noche. Entonces la primera parte, recalcamos, es en que quede bien cerrada, todos en un circuito cerrado, que no quede la boca por fuera, las fosas nasales queden adentro de la máscara. Como ya habíamos medido cuánto era el tamaño de la máscara, el paciente busca dónde queda el imán para cerrar, es mucho más fácil. Aquí ya dejamos organizada el nivel de humidificación y el tiempo de rampa, que les explicaba que era el tiempo que se va a demorar el equipo en mandar la presión más alta, la presión terapéutica. Normalmente lo podemos dejar en media hora, pero si el paciente dice que se demora un poco más de tiempo, lo podemos dejar 40 minutos. Y lo otro es la humidificación. Es importante ese nivel de humidificación. En este caso lo vamos a dejar en 4. Ya después de eso lo prendemos y él manda la presión más baja, que es 4 centímetros de agua. Todavía no va a mandar la presión terapéutica. A los 40 minutos, que fue lo que calculamos, ahí se va a mandar toda la presión, pero para esa época, para ese momento ya suponemos que el paciente se ha dormido y no le va a molestar.